después se encuentra en esta mañana de domingo, cuando vamos a trabajar la clase número 13 o la semana número 13, que va a corresponder específicamente a las formas especiales de propiedad. En ese respectivo orden de ideas vamos a realizar en este mismo momento un breve análisis y particularmente describir y analizar cada una de estas condiciones jurídicas que se llevan a cabo en marco al presente curso. En ese respectivo orden de ideas vamos a identificar nuestro objetivo en clase, y es que en este caso nuestro objetivo es que ustedes, como estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, conozcan de las distintas formas en que se puede obtener la propiedad de los bienes. Cuando hablamos de las formas nos referimos específicamente a el ámbito específico de aplicación del mismo, y de esa cuenta vamos a describir estas formas a través de las cuales especialmente la propiedad puede ser adquirida, y de esa manera vamos a identificar a la copropiedad, la medianería y la propiedad horizontal. En ese orden de ideas, entonces, vamos a describir que en todos o cada uno de ellos corresponde específica y exclusivamente a este ámbito propio de copropiedad y de conformidad. Copropiedad. Sin embargo, es importante y es pertinente describir e identificar e individualizar particularmente cada uno de ellos, porque pues definitivamente, si bien es cierto, pueden existir o de una u otra manera pueden derivarse de derechos comunes, es pertinente establecer y determinar que los mismos pueden generar o pueden determinar a consecuencias que van a establecer un carácter especial, específicamente en cuanto a esa forma en que se obtiene la misma. De esa cuenta es preciso identificar ahora mismo lo correspondiente a la copropiedad. Cuando definimos la copropiedad, vamos a entender y vamos a determinar que es cuando el derecho de propiedad de una cosa corresponde a varias personas a la vez, sin que exista división materia de la misma. Es decir, que la copropiedad tiene lugar cuando una cosa corporal pertenece a una pluralidad de diversas cuotas o partes igualmente cualitativas o cuantitativas. Cuando identificamos estas características, es pertinente establecer y determinar lo relacionado a la copropiedad, específicamente en cuanto a entender de que del mismo, digamos, en este caso, o de este derecho, vamos a determinar particularmente estos ámbitos propios a través de los cuales la copropiedad va a ser siempre o va a determinar siempre este aspecto propio en el cual el dominio, es decir, el derecho que existe de poder disponer del bien, ese derecho particular que existe de poder determinar los alcances del mismo, van en este caso a encontrarse en un aspecto a través del cual el dominio va a corresponder exclusivamente a dos o más personas. ¿Qué quiere decir esto? Definitivamente, cuando hacemos énfasis a este aspecto, vamos a determinar y establecer que efectivamente ese dominio de propiedad o este dominio particular es este aspecto a través del cual va a persistir o va a establecerse de forma pro indiviso el bien. Entonces la copropiedad en este caso no va a ser más o no puede o no debe de confundirse de otra manera más que es un solo derecho sobre el bien.
pero ese derecho está dividido en distintas personas. De esa cuenta es el dominio, o este dominio particular va a corresponder exclusivamente a cada una de las personas que forme parte de esta copropiedad. La legislación en materia nos establece específicamente el artículo 485 del Código Civil que hay copropiedad cuando un bien o derecho pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por disposiciones de este capítulo. Bueno, de esta cuenta entonces la copropiedad es este elemento, ¿verdad?, en el cual el derecho de propiedad o el dominio de la propiedad va a corresponder a distintas personas. En ese sentido, entonces, vamos a identificar las formas en que se puede originar la copropiedad. La copropiedad, por su cuenta, siempre va a tener este ámbito a través del cual se va a adquirir o se puede adquirir de distintas maneras, y la primera de ellas es el contrato. ¿Cómo así? Pues el contrato, recordemos que es ese acto de autonomía de la voluntad a través del cual, si dos personas compran un bien inmueble, es decir, capitalizan en porciones iguales o indistinta de la forma, va a determinarnos y va a establecernos que el contrato en particular va a determinar cuántas personas o cuántas partes van a formar parte de un solo derecho. Por ejemplo, cuando en este caso del contrato en las compraventas, por ejemplo, suele ocurrir de que sean dos personas las que van a comprar un bien inmueble. Normalmente ocurre cuando hay personas que están decididas, ¿verdad?, a formar un hogar, un vínculo conyugal, y esta consecuencia les genera ese ánimo de crear juntos, y de esa cuenta la adquisición de bienes deriva o deviene a ser eminentemente vinculante, y de esa cuenta esta adquisición de bienes va a patentizar específicamente en el contrato a quienes les va a corresponder el derecho. Si solo yo soy el vendedor, obviamente yo formo parte o una parte en el negocio, y la otra parte va a ser entre 1, 2, 3, y a partir de 2 o más personas, esto se va a denominar o va a constituir la copropiedad. Como segunda forma de originar la copropiedad, vamos a encontrar la herencia, ya sea o de forma intestada o por testamento. ¿Qué quiere decir esto? La herencia, recuerden ustedes de que es parte o va a derivar exclusivamente de derechos, en este caso de carácter sucesorio. Cuando ustedes identificaban los derechos particularmente de la persona, recordemos, o si alguien lo tiene en cuenta, la muerte también tiene efectos, ¿verdad? Efectos positivos y o adquisitivos, y efectos negativos o extintivos. La muerte, por su cuenta, si hablamos en términos generales de los efectos extintivos o negativos, vamos a identificar en el caso de la persona que ha contraído matrimonio y el cónyuge fallece, pues acá viene la extinción de el vínculo matrimonial. Bueno, ahora hablemos del adquisitivo, para poder entender qué es la herencia. El efecto adquisitivo entonces es que la propiedad, ojo, la propiedad en general tiene el carácter de ser perpetua. El derecho de propiedad se va a conocer o se conoce como un derecho a perpetuidad. Eso quiere decir de que aún así yo haya fallecido, si los bienes se encuentran a mi nombre, van a seguir estando a mi nombre, porque aún no, o yo en vida no decidí
a quien iba a otorgar el derecho, por un lado, y por otro lado, pues puede darse el caso a través del cual yo haya otorgado un testamento que va a ser un derecho posterior a la muerte. Si yo no lo hice en vida, si tampoco he dejado un testamento, entonces a esto se denomina intestado, es decir, que no existe en este caso un denominador o un heredero debidamente denominado. Entonces, la masa hereditaria, compuesta en este caso por los herederos, van a convertirse. Por ejemplo, si yo tengo 5 hijos, cada uno de mis hijos va a adquirir un derecho en calidad de copropietario. Y esto es, digamos, un acto por herencia. Y cuando les hablaba de lo intestado es porque cuando no se deja un testamento, todos los que sean llamados a ser herederos pueden llegar a ser los descendientes, como los hijos, cónyuges o ascendientes, como los padres. De esa cuenta, entonces vamos o empezamos a determinar y establecer de que efectivamente se puede originar la copropiedad. En el testamento, por su parte, es cuando yo como testador o como propietario decido dejarle el bien a 2 o más personas. Bueno, seguidamente vamos a determinar otra forma de originar la copropiedad, y este puede ser a través de adjudicaciones que realice el Estado. El Estado por su cuenta puede, en este caso, establecer adjudicaciones, y usualmente las realizan o las elaboran en algunos casos. Por ejemplo, el Fondo de Tierras, al momento de adjudicar bienes, hay casos en los que los hace en forma personalizada, es decir, que se le otorga un derecho a todos, o hay casos en los cuales se entrega a través de asociaciones civiles sin fines lucrativos. Cuando el derecho se adjudica a una asociación, no hay copropiedad, porque la persona jurídica es la que le corresponde la propiedad del bien inmueble. Pero hay casos en los que las adjudicaciones las hacen en forma comunal, habiendo en este caso agotado ese proceso especial para poder ser beneficiario en el Fondo de Tierras. De esta respectiva cuenta, entonces, establecemos de que la adjudicación, al hacérsele a 2, o normalmente cuando son comuneros, pues las adjudicaciones son de 30, 40, 50 personas, o puede variar la cantidad, pero siempre que sean 2 personas o más, esta adjudicación evidentemente deriva a ser eminentemente válida y origina en este caso también el carácter de la copropiedad. Continuando entonces con nuestro respectivo tema, vamos a analizar la naturaleza jurídica de la copropiedad. Y primero nos establece la teoría de la interinidad, que establece que mientras permanece indivisa la cosa común, está condicionado por la concurrencia de los demás cotitulares. Quiere decir que el bien siempre se va a condicionar, y particularmente nos va a establecer esa condición de la cual yo no puedo hacer algo en uso o en perjuicio o en un acto distinto a la forma que en este caso ha sido constituida la propiedad mientras ésta permanezca indivisa. ¿Qué significa de que permanezca indiviso? Particularmente va a establecer de que la cosa no se divida. Y de esa cuenta, entonces, todo acto que se realice debe de existir, en este caso, bajo el respectivo, ¿verdad?, aspecto de que todas y cada una de las partes que formen parte, valga la redundancia, de la copropiedad,
van en este caso las partes a establecer y determinar de que cada acto o todos y cada uno de los actos que se realicen van a ser de forma consensuada. No puedo causar yo daño a, en este caso, el pacto de copropiedad. Teoría de la unificación del derecho de propiedad, y establece que es la comunidad de bienes donde existe un único derecho de propiedad. Y esta teoría por su cuenta entonces nos establece que efectivamente la copropiedad es una comunidad en los cuales solo un acto o un derecho de propiedad existe. Y de esta cuenta, esta comunidad efectivamente va a representar un solo derecho. Sin embargo, vamos a encontrar en este caso que van a determinar este ámbito particular de la naturaleza jurídica de la copropiedad. Teoría de la división. Se divide la cosa objeto del derecho teniendo en común, de manera que cada comunero sería dueño individual de su participación sobre la cosa. Y si se dan cuenta ustedes, esta teoría es en este caso establece o determina, contrario a la unificación, ¿verdad? La unificación del derecho de propiedad, nos establece particularmente de que no solo es un derecho de propiedad, sino que es un derecho comunero y que cada uno tiene una propiedad sobre la cosa. Y finalmente vamos a encontrar la teoría de la propiedad plurima total, que establece que tienen derecho de propiedad, pero limitada por la existencia de iguales derechos de los demás. Son los derechos de propiedad cualitativamente iguales y cuantitativamente limitados que se atribuyen a cada propiedad, a cada copropietario. En términos generales, entonces, al identificar todas y cada una de las naturalezas jurídicas de esta institución, entendemos que de todas existe algo común, y lo común que existe en este caso de este tipo de derechos o del derecho de copropiedad, lo común es efectivamente que la propiedad es un todo para todos, es decir, el mismo derecho de propiedad o el mismo bien le corresponde a todos y cada uno de ellos un respectivo derecho. Derechos y obligaciones de los copropietarios. Entre los derechos principales se encuentra que todo dueño tiene plena copropiedad de la parte alícuota que le corresponde y la de sus frutos. Esto de conformidad con el artículo 491 del Código Civil. De esta cuenta entendemos y determinamos que particularmente los copropietarios en este caso van a tener o deben de tener este acto o esta propiedad en forma alícuota, es decir, sobre su parte. Pero también nos establece en el mismo artículo que los condueños gozan del derecho de tanteo. ¿Y en qué consiste el derecho de tanteo? El derecho de tanteo consiste específicamente en ese derecho propio de poder adquirir los bienes, en este caso, en copropiedad. Por ejemplo, si un copropietario quiere vender sus derechos, o quiere ser, o bueno, particularmente vender o disponer de ellos, yo como copropietario gozo de este derecho de tanteo, que particularmente el derecho de tanteo va a radicar en este derecho de tener una primera opción de adquirir el bien, fundamentando este derecho de tanteo con lo que para el efecto también establece el artículo 498 del Código Civil. Finalmente, como la copropiedad es un derecho,
tenemos que entender pues de que de conformidad con el artículo 492, ningún copropietario está obligado a permanecer en la comunidad, es decir, puede todos y cada uno de los copropietarios solicitar la división de la cosa común. Es importante establecer y determinar que la cosa común se va a dividir si y solo si es posible. Es decir, no puedo en este caso dividir una cosa que no tenga esas características o estas permisibilidades. Es decir, si es un bien del cual yo no puedo o el mismo no puede subsistir, por ejemplo un vehículo no puedo dividirlo, o sea, no puedo particionarlo porque pierde su fin. Hay bienes inmuebles que también son muy pequeños y no pueden dividirse. De esa cuenta entonces establecemos y determinamos ese ámbito particular a través del cual el bien, o particularmente el bien no puede ser dividido, y en este caso las consecuencias son distintas. El hecho de no permanecer o no estar en comunidad también me da el derecho de proceder ante un juicio o en un juicio ante juez y solicitar la división del bien, y si no es posible dividirlo, pues los bienes pueden ser sometidos a una venta o una subasta pública o una venta pública a efecto de dividir la ganancia de los bienes. Extinción de la copropiedad. La copropiedad entonces, por su cuenta, de conformidad con el artículo 503 del Código Civil, va a extinguirse primero por división de la cosa común. Es lógico, ¿verdad? Si se divide el derecho comunero, pues definitivamente no tiene sentido que exista la copropiedad, puesto que al dividir mi derecho, yo obviamente salgo de este ámbito de copropiedad. Luego vamos a identificar la pérdida de la cosa y la destrucción de la cosa. En ambos casos, definitivamente, si no hay bien, no hay derecho, ¿verdad? Esto es un principio general, debe de existir un bien tangible o susceptible a través del cual deba o pueda acreditarse el derecho del mismo. Si bien es cierto, el derecho de la propiedad deriva a ser en algunos casos abstracto, porque se asume o se supone, en el caso de los bienes muebles, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una computadora y que entre dos personas la hemos comprado, se asume que existe una propiedad, pero el derecho como tal, definitivamente deviene o deriva a ser eminentemente abstracto. Se tiene, pero a lo mejor ni existe ya la factura de la compra de la misma. Pero es importante de que establecer que si el mismo se pierde o se destruye o se descompone o como ustedes quieran denominarle, entonces la copropiedad se extingue porque ya no existe bien sobre el cual va a recaer la propiedad. Luego identificamos por la consolidación de la cosa en un solo copropietario. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que efectivamente cuando se ejercitan los derechos de tanteo, vamos a determinar particularmente de que yo voy a adquirir un derecho o voy a adquirir el derecho sobre un bien. De esa cuenta, cuando se consolida el derecho, vamos a determinar de que al yo gozar de este derecho de tanteo, hago para mí o adquiero para mí el derecho del otro copropietario o de los demás copropietarios. Y al adquirir yo la copropiedad, o en este caso el derecho de copropiedad de cada uno de ellos,
ya no existe copropiedad, sino que se convierte únicamente en propiedad, porque se consolida en una sola persona el derecho. De esta cuenta, previo a continuar con el presente curso y con la explicación del curso correspondiente, voy a darles ahora mismo 3 minutos para que ustedes puedan realizar sus respectivas consultas. 3 minutos, distinguidos compañeros, y ahora mismo vuelvo con ustedes.
Continuando entonces con nuestro respectivo curso, vamos a proceder a contestar las respectivas preguntas. Y nos establece acá Noé, ¿cuánto tiempo puede tardar un intestado? Bueno, realmente no es el tema de hoy realmente, pero sí es un tiempo que no puede durar, ¿verdad? Hay quienes les tardan meses, hay quienes años, realmente depende de las condiciones a través de las cuales se lleve a cabo el respectivo proceso. Muchas veces realmente un plazo específico, determinable, es difícil decirle, mire, si dura un tiempo o dura este tiempo, puesto que no es una norma general el plazo. Bueno, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona en un terreno intestado y a cuánto tiempo puede ser dueño, ya que cada hermano se adjudicó una porción del mismo? Como les hago referencia, no es el tema, digamos, en este caso no corresponde, porque no estamos discutiendo este tema de los intestados, se los hacía referencia por la forma en que se puede adquirir la propiedad. Particularmente el derecho, en este caso, lo adquiere o se adquiere efectivamente a través de un proceso sucesorio. Aquí no basta con vivir en el inmueble, no es como ocurría o como sucede en el caso de la posesión, ¿se recuerdan? Sino que en este caso es enfocado específica y precisamente a un proceso de otra naturaleza. Nos preguntan nos pregunta Yendi lo relacionado al derecho de tanteo. Bueno, el derecho de tanteo, Yendi, básicamente es ese derecho que yo gozo o que yo poseo de poder adquirir los bienes, en este caso, con preferencia. Es decir, si yo voy a vender, digamos, usted y yo somos copropietarios de un bien inmueble y yo quiero vender mis derechos porque ya no quiero tenerlos. El derecho de tanteo es de que usted goza del derecho, en primer lugar, de adquirir la parte en copropiedad. Ese es el derecho de tanteo. Nos pregunta, ¿qué puede hacer si la mitad de una casa estuviera intestada? ¿Cuál sería la solución? Tramitar un proceso sucesorio, en este caso intestado, ¿verdad?, para poder resolverlo. El caso de los terrenos sean municipales, pero que sean derechos de muchas generaciones, puede una municipalidad notificarlos para entregarlos a otras personas cuando estos han sido dados en derechos por anteriores administradores. Bueno, en este caso habría que ver las características y condiciones, ¿verdad? Muchas veces le establecen a las personas que les están otorgando derechos, pero nunca les otorgan garantía de los mismos. Pero recordemos de que de los derechos, cuando son bienes que no tienen propietario, recordemos de que puede adquirirse por posesión, que era de las clases anteriores, pero si en este caso los bienes o el bien es propiedad municipal, pues definitivamente la municipalidad es la que debe de disponer y determinar cómo disponer de sus bienes. Dice Nancy, disculpe, vamos a ver, si ella es casada y ayudó a su esposo a comprar un terreno, ¿puede reclamarlo? Bueno, recordemos de que va a depender muchísimo de su régimen económico a través del cual usted ha adquirido, en este caso, o ha contraído, mejor dicho, matrimonio. Si su régimen económico es de separación absoluta, pues ahí hay limitaciones. Ahora bien, si hay un régimen económico específicamente, ya sea de comunidad de gananciales o de comunidad absoluta, esto le va en este caso le otorga derecho para que usted pueda obtener la adjudicación de bienes en calidad de gananciales o en comunidad absoluta. Puede hacer valer en este caso, el 50% de su derecho sobre el valor del bien. Bueno, ¿qué pasa si en un condominio una persona circula un pedazo de área común porque queda frente de su vivienda?
y está enfrente de su casa. ¿Cuál es el proceso para reclamar esta acción? Ya que es un área común del condominio y le pertenece a todos. Bueno, en este caso, sí, definitivamente en el condominio ha quedado descrito y establecido de que el área o el paso común es, valga la redundancia, es común de todos. Entonces ustedes pueden iniciar en este caso, solicitar a través de un juicio sumario la construcción de obra nueva y peligrosa, ¿verdad? Porque esa es una obra que es nueva y es peligrosa porque daña los derechos de copropiedad y efectivamente, yendo y en el próximo tema que vamos a hablar, que es de la medianería, vamos a encontrarlo relacionado a la división de la cosa. En todo caso, también de conformidad con el condominio, existen obligaciones de hacer o no hacer. Entonces, si yo dentro del condominio estoy establecido de que no puedo realizar construcciones, puede ejecutarse una obligación de no hacer, tal cual lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Nos pregunta, la familia AB inscribió a su primer hijo con apellidos AC, de ahí los otros se inscribieron correctamente con los apellidos AB. ¿Va a existir algún problema al momento de repartir los bienes entre los hijos? Bueno, esto es una característica del derecho sucesorio, ¿verdad? No es que no quiera responderles, pero realmente nos vamos a extender del tema y definitivamente en el derecho sucesorio ustedes van a tener su derecho civil 3, que es en donde efectivamente constan estas características. Sin embargo, el vínculo de filiación no se pierde por esas características. Si una planta de tratamiento ya tiene cercado todo el terreno, se presume que el terreno vecino llega hasta la pared medianera de esa planta, o se tiene que dejar un espacio y hacer pared medianera. Ya vamos a hablar de la medianería, Carlos, y yo con mucho gusto le contesto. El lapso de tiempo que puede determinar la terminación de la copropiedad, no haciendo pérdida o destrucción o enajenación. No existe plazo, en este caso, Brenda. Definitivamente el plazo es la consideración de las partes. Recordemos de que nadie está obligado a estar en copropiedad. Bueno, continuando en este caso en nuestro respectivo curso, entonces vamos a hablar de la medianería. ¿Qué es la medianería? La medianería es el derecho real por el que los copropietarios de inmuebles vecinos y linderos tienen sobre los muros y cercos, y existe medianería cuando una pared, zanja o seto divide en dos predios sin que pueda establecerse a quién pertenece a los dos dueños de predios vecinos colindantes. La medianería se considera como una copropiedad especial sobre las paredes, cercos y cualquier línea divisoria entre los predios vecinos. Esto quiere decir entonces que la medianería, ya casi para contestar al compañero Carlos, vamos a establecer entonces que la medianería va a ser este aspecto a través del cual van a existir cercos o espacios de división, a través de los cuales en este caso podemos determinar y podemos establecer la división de los bienes. Y acá sí vamos a contestarle al amigo Carlos. Si una planta de tratamiento ya tiene cercado todo el terreno, es decir, ya hay un aspecto medianero, se presume que el terreno vecino llega hasta la pared medianera de esa planta, o se tiene que dejar un espacio y hacer pared medianera. No, se presume que efectivamente ese cerco o el espacio forma parte ya de la acción medianera. Entonces, ¿por qué el vecino ya registró su terreno pero las medidas no llegan al tope de la planta? Bueno, en este caso, si efectivamente existe en este caso un aspecto que le determine el exacto espacio de su propiedad, pues usted puede hacer valer la misma. Recordemos que los bienes inmuebles inscritos particularmente van a tener la característica
de que se inscriben y en el mismo registro constan tanto los planos como el espacio y colindancias que corresponden al respectivo inmueble. Ojo, eso no se debe de violentar, ¿verdad? Porque recordemos de que la persona a quien obviamente le pertenece un derecho, el mismo Estado le garantiza la propiedad privada. Y el hecho de que yo construya un cerco o que yo vaya a construir una pared no me da derecho de tomar en este caso un espacio que a mí no me corresponde. No es correcto y tampoco es pertinente. De esa cuenta existen también juicios sumarios para determinación de esos respectivos espacios o divisiones a través de los cuales se ha constituido el respectivo bien. Bueno, me pregunta un compañero si es posible constituir una medianería. Bueno, la medianería, recordemos que no es una constitución especial, ¿verdad? Particularmente, la medianería no va a determinar un documento escrito. La medianería va a valer o se hace valer únicamente a través del muro o del espacio a través del cual existe la división de bienes. Pero para eso va a ser importante entender la naturaleza jurídica de la medianería. Y es que la medianería va a entenderse desde dos puntos de vista. La primera de ellas como una copropiedad especial y la segunda de ellas como una servidumbre. ¿Por qué? ¿Por qué se considera una copropiedad especial? Porque aunque yo construya el muro, ¿sí? Por ejemplo, está mi casa y en los lados contiguos están mis vecinos, yo voy a construir mi pared, ¿sí? O mi muro, como ustedes quieran denominarle, pero siempre va a existir esa pared. ¿Por qué? Me preguntará alguien. Porque evidentemente yo debo de tener, normalmente las casas son cerradas, pues, o sea, esa es la razón de una casa, ser cerrada, y consecuencia de ese cuadro a través del cual se cierra la casa, yo determino en este caso el espacio divisorio de una propiedad con la otra. Pero me preguntará alguien, pero mire, ¿es necesario que alguien tenga un muro o que el otro propietario construya un muro a la par del mío o que pegue con el, digamos, esta es mi pared, que se pegue la otra pared? No, no es necesario, porque por eso es una copropiedad especial. Y me dirán ustedes, pero mire, qué injusto que solo yo gaste en la división de la pared. Sí, aparentemente es injusto, pero es derecho. Por eso existen en este caso uno de los principios, ¿verdad?, del derecho que identifica la terminología dura lex ad lex. ¿Qué significa dura lex ad lex? De que la ley es dura, pero es la ley, ¿sí? Dura lex ad lex. Así es la norma y definitivamente debemos de respetarla, y al entender la naturaleza jurídica, entonces ahora ya entendemos de que una vez construido el muro ya se generó una copropiedad especial, pero también constituye una servidumbre. ¿Por qué? Me preguntará alguien. Entonces es para que pasen. No, es para servicio de uso de la pared. Y he ahí entonces cómo se debe de interpretar la medianería. Pero también a la medianería se le considera como una copropiedad forzosa, puesto que cuando una pared o seto divide dos predios y no puede establecerse a quién pertenece pro indiviso, la ley va a presumir de que va a ser una pertenencia del espacio o el elemento limítrofe. Es decir, obligadamente debe de haber un límite de división entre una propiedad y la otra. Y por eso es de que yo no puedo exigirle al vecino o al propietario del terreno contiguo de que
exista o de que elabore su propio muro de contención o de división, puesto que del mismo va a determinarse que es un derecho en copropiedad, aún así el vecino no haya pagado. Pero también generan derechos y obligaciones. ¿Cuáles son esos derechos y obligaciones? Particularmente vamos a encontrar de que los dueños de los predios, en este caso, deben contribuir a cuidar que no se deteriore la pared o cerco medianero. Esto lo establece el artículo 512 del Código Civil. Pero ¿por qué les hago referencia a este ámbito o a esta constitución particular de, en este caso, de contribución al mantenimiento del mismo? Esto se lleva a cabo porque, si bien es cierto, me dirán, pero miren, la persona que no construyó ni lo cuida. No, pues aquí viene el detalle del cuidado, y el artículo 512 nos establece: los dueños de los predios están obligados a cuidar de que no se deteriore la pared, cerca, zanja o setos medianeros, y si por hecho propio o de alguno de sus dependientes o animales se deteriora, deben de reponerlos pagando daños y perjuicios si los hubieran. Por ejemplo, la clase de ayer una persona me preguntaba: miren, ¿qué pasa si en la pared medianera el vecino pone un estanque de agua o de esos rotoplas de agua y el mismo tiene alguna fuga y empieza a causar humedad en la pared? Definitivamente son daños y perjuicios, y que yo puedo hacer valer el respectivo derecho porque existe una obligación de cuidar con el espacio medianero. Segundo punto, los dueños de los predios están obligados a reparar y reconstruir las paredes medianeras, que es muy congruente a lo que establece el artículo 513 del Código Civil, que nos establece la reparación y reconstrucción de las paredes medianeras y el mantenimiento de los vallados, cercas, setos vivos, zanjas o acequias, también medianeros, se costearán proporcionalmente. Ojo, ya hablamos de que la construcción ya la hice porque obviamente va a tener una división, pero el mantenimiento, la reparación y construcción de la misma, o reconstrucción de la misma, mejor dicho, va a establecer en este caso la obligatoriedad de que las partes puedan o deban de crear sus respectivas, en este caso, condiciones de obligación de reparar, reconstruir, en este caso, los espacios medianeros. Siguiente punto: todo propietario tiene derecho de alzar la pared medianera, indemnizando por los daños que cause. ¿Qué significa el derecho a alzar? Significa de que en este caso se encuentra regulado el derecho de alzar, se encuentra regulado en el artículo 516 del Código Civil, y nos establecen: todo propietario puede alzar la pared medianera siendo a sus expensas e indemnizando los perjuicios que ocasionen por la obra, aunque sean temporales. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero construir mi bien, la propiedad medianera no va a ser limitante. Sin embargo, si en mi construcción, en este caso de mi nueva pared medianera, yo causo daños, especialmente a la propiedad del vecino, o me causan daños, yo estoy obligado a reparar los mismos, o están obligados a reparar el mismo. Esto es importante y la ley no lo establece como tal, porque evidentemente es un derecho, pues definitivamente alzar es un derecho
eminentemente posible y que no puede o que no puede limitarse desde ningún punto de vista. Sin embargo, este derecho va a tener la característica de que efectivamente al poder yo hacerlo o realizarlo, debo de condicionar el no causar daño principalmente, en este caso, a la propiedad o la propiedad contigua. Bueno, cada dueño podrá usar de la pared medianera la proporción a su derecho de la copropiedad y a introducir vigas hasta la mitad de su espesor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando en este caso se va a utilizar o puede utilizarse, ¿verdad? Definitivamente la pared, en este caso el artículo 522 nos va a establecer esa característica y nos establece: cada propietario de una pared medianera podrá usar de ella en proporción al derecho que tenga la comunidad. Podrá, por tanto, edificar apoyando su obra en la pared medianera, introduciendo vigas hasta la mitad de su espesor, pero sin impedir el respectivo uso común de los demás medianeros. Quiere decir entonces este artículo 522 de que efectivamente puedo introducir vigas y demás a la pared, pero no debo de establecer o debo determinar que desde ningún punto de vista yo voy a causarle daños, en este caso, al vecino o a la propiedad medianera. Todo propietario puede poner fin a la medianería, ya sea renunciando o bien derribando la pared. Esto lo establece en este caso el artículo 514, que establece que el propietario de un edificio que se apoya en una pared medianera puede, al derribarlo, renunciar o no a la medianería. En el primer caso, será de su cuenta todos los gastos necesarios para evitar o reparar daños que causen la demolición, y en el segundo, además de la obligación, queda sujeta a las disposiciones del artículo 512 y 513 del Código Civil. Bueno, previo a continuar entonces con el siguiente y último tema, voy a habilitarles ahora mismo 5 minutos para que ustedes puedan realizar sus respectivas preguntas. A las 11:40 yo voy a estar nuevamente con ustedes a contestar preguntas y hablamos de la propiedad horizontal.
Bueno, continuando con nuestra respectiva clase, distinguidos compañeros, vamos a proceder a contestar las preguntas correspondientes. ¿Qué derechos y obligaciones corresponden a cada vecino con respecto al uso o los usos medianeros? Pues ya los hemos expuesto, compañero Celso, espero haberle podido haber contestado en el transcurso de la clase los mismos. ¿Qué pasa si uno de los vecinos daña, ya sea acumulando tierra a la medianería? Puede tener consecuencias. Si la tierra que acumula le causa daños ya directamente a su propiedad, sí, de conformidad, en este caso, con el artículo 512, tiene esa obligatoriedad, ¿verdad?, de reparar el daño que pueda corresponderle. Dice, si en las escrituras dice 12 metros y la casa está construida de 8 metros de largo, al frente colinda con la calle y al fondo con terreno ajeno, ¿de dónde puedo reclamar mis otros 4 metros que están en las escrituras? Bueno, si usted tiene únicamente construidos, tiene construidos 8 metros, se presume que los otros 4 metros están o los ha tomado su vecino, y usted puede reclamar perfectamente, porque los que dan a la calle, recuérdese que en la calle usted va a tener un problema a través del cual, ya sea a través de condominio o a través de la municipalidad, pueden incluso ordenar la destrucción del bien. En todo caso, evidentemente, sí puede solicitar o reclamar a través de un juicio correspondiente. Vamos a ver, nos preguntan. El artículo 512 establece, dice Magnolia, que algunos vecinos siembran árboles y las raíces dañan las paredes. ¿Se pueden hacer valer cómo? Por supuesto. Digamos, es más, de hecho una división medianera también la pueden constituir los árboles. Y si el árbol está causando daños específicamente a la propiedad, evidentemente puede solicitarse en este caso la demolición incluso de los árboles, tomando en consideración de que está causando daños. De hecho, ese ejemplo es vinculante y particularmente suele suceder, ¿verdad? Porque no solo, digamos, las raíces del árbol no solo van a dañar la posible pared, sino que también dañan el subsuelo, hacen que se levante el piso, las raíces, y generan una serie de consecuencias, ¿verdad?, que evidentemente son vinculantes. Y definitivamente, si el árbol está causando daños, evidentemente se le va a causar, en este caso, el daño a la acción medianera. Bueno, Mónica nos pregunta, si hay una pared de la casa del vecino y deseo hacer un cuarto. Vamos a ver, permítame que está fallando. Vamos a ver, Magnolia. Mónica dice, si hay una pared de la casa del vecino y deseo hacer un cuarto, ¿puedo utilizar esa misma pared para completar los otros 3 costados? Así es, Mónica, efectivamente esa es la característica de la medianería. Si mi terreno tomaron mal las medidas y mi casa se pasó de las medidas, pero no lo sabía, ¿qué se puede hacer? Una remedida legal de conformidad con los aspectos que establezca la municipalidad, y en todo caso ver si esta remedida no afecta al bien, que es, en este caso es congruente con lo que nos identificaba la compañera, efectivamente por los 8 metros de construcción y que le hacen falta 4 metros, pues en su escritura establece que son 12. Bueno, de ahí nos pregunta si, vamos a ver, esta ya la contesté, de Johanna, la renuncia de la medianería. Miren, pues, la renuncia de la medianería, nos pregunta acá Fabiola, y miren, pues, ¿en qué consiste la renuncia de la medianería? Evidentemente, yo puedo limitar, y digamos, hay lugares a través de los cuales yo puedo renunciar a la medianería, pero obviamente cuando el inmueble no genera una pared. Usualmente les hago referencia de que los bienes están pegados uno seguido de otro, pero hay casos a través de los cuales, o en terrenos muy extensos, que no necesariamente va a existir un cerco, ¿verdad? Y hay quienes los quitan. Por ejemplo, yo conocía varios lugares de Jutiapa, y particularmente habían lugares o habían terrenos que no habían cercos, pero se conocía o se identificaba entonces cuál era cada uno de los bienes.
Ahora bien, esta renuncia, digamos, recordemos de que la legislación no va a regular únicamente el área urbana, sino que también, perdón, el área urbana, sino también el área rural. Y ahí particularmente vamos a ver de que no todos los terrenos van a establecer un ámbito de medianería. O hay quienes tienen cercos, pero realmente no funcionan o no tienen necesidad ni razón de hacer porque las personas respetan, y al contrario, pues es un poco a veces complicado, ¿verdad? La movilización de los cercos y demás. Hay personas que se cortan las manos o pueden causarse algún daño, y de esta cuenta entonces la renuncia establece: el propietario de un edificio que se apoya de una pared medianera puede, al derribarlo, renunciar o no a la medianería. Es decir, este aspecto de la renuncia no quiere decir, en este caso, de que él haga valer o no la misma. ¿Cómo se renuncia a la medianería? Si usted, digamos, si su vecino tiene construido un muro y usted construye otro contiguo, ahí está renunciando a la medianería, porque no va a hacer uso de esa pared común, y la pared que usted está construyendo es suya, y eso es posible, ¿sí? A eso se refiere la renuncia. Ahora bien, en el primer caso serán todos por cuenta los gastos, en este caso necesarios para evitar o reparar los daños que causen la demolición. En el segundo, además de esta obligación, queda sujeto a los que imponen en los artículos 512 y 513 del Código Civil. Entonces la renuncia básicamente va a ser un hecho. Digamos, yo no puedo decir, bueno, renuncio a la medianería y manteniendo la pared o derribando la pared. Por ejemplo, si yo no puedo derribar la pared si esa pared es el límite de su propiedad. ¿Cómo yo renuncio? No construyo a la par suya, y es un espacio libre, y eso es posible. Ahí se manifiesta o se patentiza una renuncia. Como también se patentiza una renuncia medianera si está la pared, pero yo construyo la mía. Renuncio porque no voy a utilizar la pared como común, sino que yo tengo mi propia pared. Esa es la renuncia, compañera. Espero haberle podido aclarar su duda. Nos establece Everardo, ¿cómo aplica cuando hay dos cosas divididas por medianera, pero resulta que la casa de 2 o 3 niveles tiene varias ventanas a la casa del vecino? ¿Es prohibido o no? Pues de conformidad con el artículo 524 del Código Civil nos establece: el dueño de una pared medianera no podrá con una pared medianera contigua a finca ajena, puede abrir en ella ventanas o huecos para recibir las luces a una altura tal que la parte inferior de la ventana diste del suelo de la vivienda a que da luz 3 metros, o a lo menos, en todo caso, que la reja de hierro remetida a la pared y con la red de alambre cuyas mallas tengan 3 centímetros a lo más. ¿Qué quiere decir esto, compañero? Sí puede darse, pero para que, digamos, para explicarle en unos términos genéricos, usted sí puede hacer una ventana, sí, y solo sí. Primero, no le da directamente al vecino. Puede hacerlo si está a 3 metros para que le entre luz. Es decir, ni siquiera va a ser para poder hacer disfrute o para, como diría uno, para ver el paisaje, ¿verdad? Es evidentemente para, en este caso, tener acceso a luz únicamente. Ahora bien, es importante en este caso tomar en cuenta que la ventana va a contar esos 3 metros a partir de la finalización de la pared medianera, porque no puedo yo tener acceso a la propiedad del vecino a través de una ventana, y esa ventana, en caso de existir, debe estar por lo menos 3 metros de alto, que es lo que establece la ley. Y específicamente esa ventana va a ser única y exclusivamente para que pueda entrar luz. En este caso vamos a ver Sandra nos pregunta: ¿qué pasa si el vecino coloca una pared en plena calle y esta pared está cerca de mi casa? ¿Puedo beneficiarme de esa pared? Bueno, si está contigua, sí, compañera. Si no, no, ¿verdad?
En este caso, esa pared le puede beneficiar, sí, y solo si es contigua, de lo contrario, no. Si en este caso usted me dice que la pared da a la calle, pues evidentemente no, porque es pública la calle, ¿verdad?